Bienvenidos en Contexto, soy Sebastián Salazar y el día de hoy vamos a hablar un poco del rol de la prensa en elecciones, el rol de la prensa en la sociedad en general, qué es lo que se debería estar haciendo, qué es lo que se está haciendo y tal vez veamos, ha estado en peligro todo este tiempo la prensa y no lo sabíamos. Pausa y volvemos con ello. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bienvenidos en Contexto. Como les dábamos hace un rato a entender, el día de hoy vamos a hablar de algo de lo cual no se habla. Bienvenidos nuevamente, quiero decir, de lo cual no se habla usualmente, pero que se siente constantemente y más aún y cada vez que hay elecciones, cada vez que hay algún tipo de evento político sobre todo, o bueno, también a veces con los deportes, y es particularmente el rol de la prensa. En este caso vamos a hablar de la prensa durante las elecciones, vamos a hablar de las elecciones que estamos teniendo, que hemos tenido este proceso que inició este año, y para hablar del tema se encuentra con nosotros el economista y además experto en comunicación, Werner Schuller. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Sebastián, es un gusto siempre estar contigo. Bueno, iniciemos desde lo fundamental. ¿Cuál es la función original, digamos, de la prensa en las sociedades? A ver, este es un tema tan antiguo como las sociedades en sí mismas. Siempre se cree que hoy es diferente y sí, tiene mucha más tecnología involucrada, tiene una diversidad mucho mayor, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Y el rol de la prensa y el rol de las comunicaciones, al final de cuentas, termina siendo informar y poner en conocimiento de la sociedad lo que ocurre y por qué, ¿no? Todo se resume, todo se reduce a eso, ¿no? Y junto a ello, y después de ello, que es importante ese orden, ¿no? Y con el disclaimer o la aclaración correspondiente, opinar, ¿no? Entonces, allí es donde ya el que ejecuta la labor periodística, la labor de comunicación, opina, ¿no? Marcando su opinión, valga la redundancia, su visión sobre un determinado tema, luego de haber puesto en conocimiento de la audiencia o de los lectores o de los oyentes, como corresponda, qué cosa es lo que está ocurriendo y por qué, técnicamente y como una especie de fotodinámica de lo que pasa, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, en ese sentido y tomando en cuenta este rol, digamos, tan básico que siempre tiene que cumplir de alguna forma la prensa, ¿cuál es el rol que juega en las elecciones o en momentos políticos particulares y, bueno, atención particular, en el caso que se está viviendo hoy por hoy? ¿Cuál es el rol? A ver, es un rol fundamental. Quizá junto con lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones, que digamos entra en funciones absolutas en un país en el momento, en los procesos electorales, ¿okay? Se convierte quizá en el poder más importante o en el organismo más importante en la sociedad, pues la prensa va hermanada a eso, ¿no? Evidentemente la comunicación es fundamental para enterarse de qué cosa es lo que propone, qué cosa es lo que no propone, qué cosa es lo que dice o no dice cada uno de los aspirantes, ¿no? En este caso a la presidencia de la República. Y ya digo, ¿no? Siempre con la visión, siempre con la necesidad de ser absolutamente fidedigno con lo que ocurre, y eso es lo que se llama objetividad, deslindando muy claramente, ¿no? De qué cosa es lo que yo como periodista o el periodista de turno opina o piensa o siente o cree de la foto que se ha puesto, porque no es lo mismo, ¿ok? Y el rol es tremendamente importante porque si no se ejecuta y si no se lleva a cabo como debiera hacerse, puede terminar inclinando de un lado u otro la balanza electoral, ¿no? Y eso no es correcto. De acuerdo, de acuerdo. Ahora bien, justamente lo que nos dice, ¿cierto? Hay una balanza electoral, hay un trabajo que se desarrolla y de hecho, hasta yo diría, tal vez me atrevería a decir que es hasta un poco, salvo para momentos de exclusión y así, más vital que el del Jurado Nacional de Elecciones, porque muchas veces se revelan cosas a través de la prensa que luego llevan pues al jurado a tomar decisiones o no. Pero más allá desde esa perspectiva, digamos, hay algo que a veces se tergiversa, que se siente cada vez más, y creo que tal vez hoy por hoy lo estamos viviendo un poco más por la tecnología, por ejemplo, digamos, el Twitter, las redes sociales, o sea, una polarización en la cual
la prensa, digamos, hace su trabajo bien o mal, o tal vez hasta sesgadamente, y la verdad que se siente mucho más cualquier tipo de noticia para un lado o para el otro, digamos. ¿Es esto algo, digamos, algo que está pasando ahora, o es la prensa realmente la que está tomando partido por un lado o no está tomando partido como debería? A ver, es que lo que pasa es que tenemos que entender cómo está configurado y qué cosa es qué, ¿ok? Prensa, no, desde mi punto de vista y de como lo estamos conversando en este momento, no es aquella que abre a un espacio nuevo con fórmulas nuevas de comunicación individual en que las personas se expresan, como por ejemplo Twitter, ¿ok? Si bien es un medio a través del cual tú comunicas tus cosas, ¿no? La editorialización, siendo un medio masivo, ya, sobre todo broadcast, y que durante más de 50 o 70 años ha sido marcando el mecanismo de comunicación y de información de la gente, ¿no? En ese sentido hay una diferencia muy profunda. Yo me refiero, ¿no?, a la manera tradicional, que es, aunque evidentemente las nuevas plataformas y las redes sociales tienen un impacto muy grande, es, digamos, como conversar y hablar, y es la sociedad que se va interrelacionando y va comentando. En cambio, los medios tienen este rol fundamental de mostrar y esgrimir la realidad. Y esto tiene mucho que ver con algo que es fundamental y que es, creo, a donde va tu pregunta o tu reflexión. Es cómo está configurada. Comencemos, si quieres, rápidamente para ver qué cosas pasan en las sociedades más evolucionadas, ¿no? Entonces ahí hablemos de dos frentes grandes, digamos. Tienes el frente europeo, tienes los Estados Unidos, tienes el frente. En el frente europeo, el sistema, por lo general, en la mayoría de países, en casi todos los países libres, es que hay una entidad absolutamente autónoma, ¿no?, que se llaman las televisiones nacionales, que no son televisiones del gobierno, ya que son la televisión del Estado, es decir, de todos los ciudadanos, ¿no? BBC en Inglaterra, Televisión Española en España, Deutsche Welle en Alemania, la RAI en Italia, TV5 en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen presupuestos independientes, tienen vida independiente y se relacionan con la sociedad cumpliendo este rol, que es el que hemos definido, que es informar y poner en conocimiento de la sociedad lo que ocurre y por qué ocurre, ¿ok? Sin tener ninguna vinculación o por lo menos ninguna vinculación que pueda empujar de un lado a otro la operación. Esto te pasa en Europa y la verdad es que funciona bastante bien desde mi punto de vista y creo desde el punto de vista de todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, en los Estados Unidos el modelo es un poco diferente. Allí no hay una televisión del Estado, digamos, de todos los americanos, pero de manera transparente y explícita los medios más relevantes toman una posición, ¿ok? Claro. Son proclives a un partido o proclives al otro. Acuérdense que los Estados Unidos es una sociedad bipartidista, donde de manera transparente y clara unos apoyan a una facción o a un sector o a un partido y los otros apoyan al otro, ¿correcto? Endosan sus votos, ¿no? A veces, ¿no? Totalmente, y lo ponen de manera absolutamente transparente. O sea, ese gran disclaimer del que yo estoy hablando viene puesto. Y la gente, como ya está acostumbrada a ese sistema y ya sabe que determinado canal o determinado grupo mediático está inclinado a un lado y el otro para el otro, ¿no?, va sacando sus conclusiones y va filtrando en este ejercicio y funciona y le da resultados a los Estados Unidos. El problema que tenemos en el Perú, para comenzar, es primero que no tenemos una televisión autónoma, ¿no? Que la televisión que es del Estado no es del Estado, es la televisión del gobierno de turno, ¿correcto? Y esto no es una crítica ni nada, es simplemente la foto de la realidad en el Perú. Es un vocero directo y clarísimo de las indicaciones que le dan desde donde se gestan los presupuestos y donde está la línea de reporting, que es el reporte, que es el Ministerio de Educación y en muchos casos el Ministerio de Cultura. Y evidentemente, ¿no?, de las directivas que vienen de la presidencia del Consejo de Ministros. Eso es un hecho en el Perú. Por lo tanto, el modelo europeo no existe en el país. No podemos pensar que ese es el que nos sigue, ¿no? Y ahí hay una falencia muy grande y que debería ser un tema de conversación en el Congreso, etcétera, pero ese es otro tema. No aplica el modelo europeo. El modelo americano tampoco, porque el Perú no es un país bipartidista, por más que en las segundas vueltas pues tú tengas dos facciones concretas, y los medios no transparentan sus alineamientos.
¿ok? Dicen que no los tienen, pero también sabemos que eso no es totalmente cierto. Tratan de hacerlo, pretenden hacerlo, son medios que hacen esfuerzos tremendos para eso, pero existen tantas vinculaciones desde el punto de vista empresarial, político, etcétera, con niveles de independencia e interdependencia, que terminan, como se dice, confundiendo el rol. Y no lo digo por voluntad, ni digo que sea una cuestión adrede, es una situación que se ha ido generando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues no lo sé. Hoy creo que y yendo al fondo ya de tu pregunta, o digamos a la pregunta concreta, es ¿cuál es el rol que hoy día está cumpliendo la prensa? Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de leer entre líneas para poder recuperar lo que sí dan, que hay muchísima información, y tratar de ir desde tu cabeza, el ciudadano, ir discriminando qué cosa puede ser la opinión o el eventual involuntario muchas veces o casi siempre sesgo de un comunicador o de un medio, claro, ¿no? Para poder construir tu propia realidad, ¿no? En resumen, lo que sí que es cierto es que si bien aquí la libertad de expresión, aquí en el Perú, quiero decir, existe y está formulada y está establecida, tiene una serie de matices y es un valor y que defendemos, creo que todos los que pensamos que la libertad es el fin máximo de la sociedad, pues sí se cumplen los papeles, está establecido, etcétera, etcétera, pero hay toda una serie de atenuantes que no necesariamente, claro, dejan que esta libertad se ejecute plenamente. De forma, ¿no? plena, de acuerdo. Además, y para hacer el disclaimer, perdóname, porque es importante y es serio el tema y puede ser muy ácido, no pretendo decir que este medio, que el otro medio, no me refiero a eso, son las circunstancias que se han venido acumulando, poniendo. Hay que pensar, ¿no?, que las crisis económicas a quienes más afectan primero es a los medios, ¿no? Esto es típico decir en las empresas, lo primero que se recorta, lo que recortan los financieros cuando hay una bajada del PBI es la publicidad, y los medios viven de ese tema. Entonces hay toda una serie de elementos y atenuantes que afectan a la verdadera práctica de esta libertad de expresión, que ya digo, existe en el Perú, pero tiene algunos elementos que la amarran o que la condicionan, para usar un término mejor. De acuerdo, de acuerdo. Además, ahí hay varios temas que se tendrían que ver bien, porque claro, lo que no se ve en el Perú, como bien nos decías, es ni la autonomía tal vez que tiene la televisión de todos, ni la transparencia que se ve absoluta en el sistema estadounidense, ¿cierto? Es correcto. Es claro. Pero bueno, vamos a irnos a una breve pausa en estos momentos y luego vamos a ir afinando un poco las preguntas y la entrevista hacia, digamos, lo que se ve de los candidatos que han pasado esta segunda vuelta y cómo ellos entienden, ¿cierto?, la libertad de prensa, porque, bueno, hay bastante que se ha dicho en torno a ello. Pausa y volvemos con ello. Estamos de vuelta aquí en Contexto. Estábamos hablando sobre el rol de la prensa, particularmente, bueno, la libertad de prensa, en la sociedad y más puntualmente en las elecciones que estamos viviendo el día de hoy. Y antes de irnos a la pausa, preguntábamos, digamos, cómo es que están entendiendo o cómo, desde qué perspectiva, mejor digámoslo así, desde qué perspectiva se aproximan los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta a esta libertad primordial de todas sociedades, que es la libertad de prensa. Bueno, mira, es espectacular el punto porque además es estelar y en este momento creo que estamos hablando de uno de los elementos más graves, ¿no?, y sobre los que hay que tener mucho más cuidado con esta pugna política que creo que puede definir el destino del Perú dramáticamente, para un lado o para el otro. Lo cierto es que si bien hemos descrito antes que hay pues factores, condicionantes, etcétera, todo esto se da dentro de un espacio de libertad, ¿no?, y que en donde se tiene como objetivo la libertad de expresión, ¿no?, la libertad de prensa y la libertad en sí misma, ¿correcto? Como uno o si no el valor principal. Y yo creo que hoy a lo que se está exponiendo el Perú es justamente a eventualmente perder eso. No me corresponde en este momento decir quién o qué, pero es evidente y es obvio, ¿no? O sea, los países en los que la libertad de prensa no se ejecuta o se ejecuta muy mal o poquito o simplemente no existe, pues ya sabemos qué destino tienen, ¿no? Terminan siendo tiranías, porque se habla mucho de dictaduras y cosas,
y sabiendo que todas las dictaduras son malas así, lo grave son las tiranías, que son estas cosas que hay, como por ejemplo en Corea del Norte, a donde tú simplemente no puedes decir nada más que no sea lo que te han dicho que digas, y es que es lo que pasa, ¿no? Y es una persona la que toma todas las determinaciones. Entonces, si nos damos cuenta, es el termómetro más agudo, es el más rápido, eso es lo que nos vamos a dar cuenta inmediatamente, qué es lo que ocurra, qué es lo que le va a ocurrir al Perú, gane quien gane. O sea, si la facción de Keiko Fujimori no se empieza a tomar posiciones que van atentando contra esto, pues sabremos que estamos yendo en mal camino. Y si el otro de plano empieza a decir que hay que regular, que hay que estar, que hay que entrar, que hay que formular, pues nos damos cuenta cuál es el camino. Yo particularmente pienso que aquí no se están jugando modelos económicos, acá se están jugando modelos de sociedad, ¿no? Y un modelo de sociedad donde la libertad de prensa no es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Tiene como destino el fracaso absoluto. De acuerdo, de acuerdo. En ese sentido, digamos, porque nos da dos modelos, ¿cierto? Y uno no tiene la libertad de prensa como pilar fundamental. Pero a una de las dos, particularmente a Keiko Fujimori, se le achaca, ¿cierto? Lo que ocurrió con Alberto Fujimori durante la época de los 90. Eso es algo que siempre se tiene que preguntar y es algo con lo que ella tiene que cargar en general. ¿Hay algo que indique, digamos, que no se está yendo por ese camino o que en realidad, independientemente de quién gane, vamos a estar en la misma situación? A ver, yo lo tengo bastante claro, ¿no? O sea, los mecanismos de control que la sociedad, ¿no? ¿Cierto? Tendría o tendrá, en el caso que gane Fujimori, Keiko Fujimori, pues son suficientemente fuertes, ¿no? Como para garantizar que no se salga y que no tenga esa tendencia. Y no quiero decir que esto sea el profesor con la alumna, no, pero es el control. Entonces, en ese sistema, que es el modelo donde la libertad es la que prima, pues existen una serie de elementos, ¿no? Que te permiten ir midiendo e ir viendo qué cosa es lo que ocurre. En el otro sistema queda claro que la práctica, y hay que mirar pues la historia, ¿no? Esto no tiene 50 años, ¿no? Estamos hablando de 6.000 años de historia en los que siempre que se han dado situaciones como esta, el modelo implica, ¿no? El tener control absoluto o apuntar a tener control absoluto. Y eso no será un tema paulatino en el que tú podrás ir mirando y diciendo un día para el otro aparecerán metidos dentro de los medios de comunicación y de las plataformas, si es que es necesario y lo ven conveniente, y no habrá retorno, ¿no? Por lo menos no habrá retorno pronto. Entonces, yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. En una, los mecanismos de control de la sociedad pueden ejecutarse y de hecho se podrán ejecutar, ¿ok? Y no estoy hablando de que firmé un papel comprometiéndome o no, que es lo que han dicho ahora y lo que sea. Acá sabemos que una filosofía de cómo debe ser una sociedad apunta a que la libertad de expresión no es una máxima, ¿ok? Es más, que el control de los medios de comunicación es un elemento fundamental para servir al partido, al final de cuentas, o al sistema. Y esto no es cierto. En el otro modelo, la libertad de expresión está para servir al ciudadano y a la sociedad directamente. Entonces, ahí es donde yo creo que está el elemento fundamental, y lo que hay que tener claro es que el hacer correctivos o que hayan ajustes, ¿no? Son chispitas que pueden aparecer y pueden apareciendo. Lo otro es un camino sin retorno. De acuerdo. No tenemos nada más que mirar Venezuela, no tenemos nada más que mirar Corea del Norte, no tenemos nada más que mirar Rusia misma, bueno, no tenemos nada más que mirar China, pues, ¿no? De acuerdo, y justo en referencia a eso, y ya para cerrar la última pregunta, un comentario brevísimo, y es que recientemente pues un actor hollywoodense se refirió a Taiwán como país estando en China y ha tenido que pedir disculpas. Ese es el nivel, digamos, de control de la libertad de expresión, ni siquiera de prensa en este caso. Pero bueno, porque nos gana la temática, pero la añadimos acá. Pero te aclaro, sí. te digo lo de Taiwán. Fíjate que tan lejos pueden llegar a que tú puedes entender el país. No es un Estado necesariamente reconocido por la ONU y etcétera, etcétera, pero como país sí tiene, pues tiene identidad, tiene territorio, tiene toda una serie de cosas que lo definen. No lo reconoce. A ese grado es como quieren aniquilar la libertad de expresión, ¿no? Ahora, y una última pregunta ya chiquita porque no nos queda más tiempo. Lamentable, porque además es una pregunta, creo que tal vez requeriría su propio programa. Y es en lo que se ha visto estos últimos 5 años, 10 años tal vez, y en lo que se viene, ¿podemos decir que es una constante que la libertad de prensa está en peligro? Yo creo que sí,
pero con las magnitudes, rápido lo digo, las magnitudes y el impacto es distinto. Cuando me refería a que esto no es un sistema perfecto y que no está bien, que tiene algunas falencias, todo eso es corregible, todo eso se puede resolver, así como fortalecer partidos políticos dentro de una sociedad es fundamental. Lo mismo, pues se tiene que fortalecer los medios de comunicación privados, ¿no es cierto? Tienen que fortalecerse y tienen que ser sólidos, autónomos, etcétera, al máximo posible, y también se debe gestar un medios de comunicación, un bloque de medios autónomo e independiente que sea del Estado peruano, ¿no? En ese lado veo que esto no es un gran problema, digamos, que no tenga solución, con un trabajo civilizado y ordenado, correcto. En el otro, de otra manera, yo sí creo que hay una tendencia de determinada ideología y determinada filosofía que apunta directamente a tomar control y a absorber, utilizando la mecánica que sea, ¿no?, de los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que es grave. Lo otro es una enfermedad que te cura, digamos, ¿ya? Pero esto otro es letal. Yo creo que es la muerte de una sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Schüller, por esta entrevista. Vamos a estar entonces al tanto y seguramente conversando más de este tema, porque creo que además es algo de lo que no se conversa demasiado, ¿no? El rol, digamos, que debe tener la prensa no es algo que la prensa en sí muestre discusión, ¿no? Siempre hay afuera académicos y todo, pero no es algo que se trate más allá de la práctica en sí, que por lo general, creo que coincidimos acá, se lleva bastante bien. Muchas gracias. Encantado, muchísimo gusto. Pausa y volvemos con la reflexión final. Estamos de vuelta aquí con la reflexión final del programa, y como lo han escuchado y como lo hemos visto, y además como es la verdad bastante patente, bastante obvio, existen dos candidatos el día de hoy que van a ir a la final en esta segunda vuelta de elecciones, y uno de ellos, específicamente Pedro Castillo, no tiene al rol de la prensa concebido como hemos concebido la prensa hasta el día de hoy. Su modelo a seguir para esto es algo más como tal vez como China, algo más como tal vez Venezuela, un poco Ecuador. En general es una prensa que se genera a través del Estado, pensando pues que el Estado es quien representa al pueblo, cuando no es así y lo sabemos. En ese caso, estas dos opciones, estas dos variantes, no son, claro está, ninguna ideal, pero una es mucho peor que la otra. Asimismo, queda clarísimo que en los siguientes 5 años es absolutamente necesario que todos pongan un poco el hombro para cuidar la libertad de prensa y asegurarse que esta como forma no definida que tenemos en el Perú se define un poco más, a tener claro dónde se encuentra cada postor, cada persona, cada periodista, y además que se cuide sobre todo la libertad. Antes de despedirnos, y como siempre, puede seguirnos a través de YouTube, pone en contexto en el buscador y nos va a encontrar. Tenemos, ahora temas sobre la prensa, temas sobre pandemia, política, reformas. La verdad, lo que se le ocurra lo puede encontrar ahí. Hasta tenemos cosas de biodiversidad. No se lo pierda. Ahí nos vemos. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.